Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero estén muy bien. Bueno, en este video estaremos reaccionando a querido Dross, rescatista de la Guaira, sino Guaira, Venezuela. Y con este video es del canal de Dross, les voy a dejar el link en la descripción, ya que los créditos son todos para él y sin más que decir, comencemos. Bueno, agradezco tu like, suscríbete y déjame en los comentarios qué otro video estaría bien reaccionarlo y traerlo al canal y buen provecho si estás comiendo, así que comencemos. Guaira es la entidad más afectada por el evento sísmico de este miércoles. Que güey, lo que pasó en Venezuela estuvo feo, ¿no? A ver, obviamente, ¿no? Pero, pues no sé. O sea, aquí en México pasan muchos terremotos, ¿no? Y en Venezuela creo que nunca había pasado uno así. O bueno, creo que sí, pero hace más de quién sabe cuántos años, 100 años o algo así. No había pasado algo así tan potente. Y como no había pasado hace mucho, pues la gente pues como que no está acostumbrada a eso, ¿verdad? A ver, y yo tampoco, pero ya mínimo acá en México pues ya te lo esperas, ¿no? O sea, no, pero sí. Y pues así. Pero pues sí estuvo feo, güey. Y luego Saqueo. en un país como Venezuela que pues vean que es un país pobre prácticamente. Vean. O sea, creo que la gente está aprovechando que los edificios pues se cayeron para ir a robarse, imagínate, güey. Si me entienden, o sea, a ver, y hasta cierto punto tampoco, a ver, está mal, güey, pero pues imagínate que seas de Venezuela y, o sea, el país está horrible, güey. O sea, en la economía y la inflación y pues todo eso, ¿no? Entonces por eso, güey, roban, o sea, imagínate. A ver, en todos los países roban, pero imagínate que pasa eso, que pasa un terremoto y prácticamente ahí abajo de ese edificio que está tirado, tal vez hay personas ahí enterradas, güey, que siguen vivas. Y en vez de ayudar, pues prefieren robar, güey. Que a ver, ya sé que roban porque Venezuela está muy cabrón el país, ¿saben? O sea, la economía y eso. Pero pues es triste, güey. Caos y dolor en Venezuela tras doble terremoto. De La hecho, Guaira fue creo que había visto un video, güey, donde hay un policía, güey, que se había robado algo, o sea, como una tele o algo así. Imagínate ser un propio policía, güey. declarada zona de desastre tras convertirse en la región más afectada por los dos. Las iniciales y nombres de este video han sido cambiados para proteger la identidad de quien me envió este correo electrónico. Fecha domingo 5 de julio de 2026. Asunto: un rescatista en La Guaira. Querido Dross, soy LH. Por ejemplo, también como Venezuela está así, o sea, yo vi videos que, que, que como pues no hay nada, güey. O sea, si me entienden, o sea, imagínate que muy apenas hay luz o algo así. Entonces imagínate en los hospitales, pues tampoco hay nada. No hay ni medicamentos, ni luz. Y a lo mejor ya hasta ni personal hay. Entonces vi que muchas personas que podía habían pues fallecido, ¿no? Estaban ahí, pues ahí tirado, güey, ahí en la calle. A ver, pues no en la calle, güey, pero ahí los habían puesto los cuerpos y le estaban tapados y pues como que le echaron cal, o sea, para los malos olores y eso. Porque, a ver, igual en cualquier país tampoco está pues preparado para algo así, ¿si me entienden? O sea, imagínate, tal vez en un hospital hay espacio para 100 personas, pero si alguna vez pasa algo así, es una catástrofe, pues mucha gente sale herida y así. Entonces los hospitales pues como que se llenan, ¿verdad? Entonces ahora imagínate en Venezuela, güey, que está más cabrón eso, pues, y pues así, entonces había mucha gente así que pues como que le echaban cal, güey, eso imagínate hasta ese punto. Y también para que no se propagaran enfermedades y cosas así, o sea, estuvo feo, güey. Y soy bombero en Venezuela.
Pertenezco a una pequeña estación muy alejada de donde ocurrieron los sismos del pasado 24 de junio. Te pido, desde lo más profundo de mi corazón, que mantengas mi anonimato. No menciones mi nombre ni mi apellido. Para mí podría ser extremadamente peligroso. Tú más que nadie sabes la persecución que existe en nuestro país contra quienes deciden hablar con la verdad. Y lo que más terror me da es que carguen contra mi familia, método que ellos han sido muy conocidos por utilizar contra quienes catalogan como enemigos. Enemigos del gobierno. Te traigo esta historia real. La viví en carne propia y el estrés postraumático después de todo esto ha sido terrible. Esta experiencia une lo paranormal con la gran negligencia del gobierno actual. Todavía me cuesta creer lo que viví. Todo empezó el 24 de junio. Yo estaba en mi ciudad, lejos de la zona cero. Eso fue el 24 de junio, ¿verdad? Pues casi va a pasar un mes, güey. El tiempo se pasa rapidísimo. Como a todos, nos llegó la alerta de sismo, Se vean, aunque en mi zona habían muchos videos también, de muchos videos así de gente que está con el teléfono y pues que le llegó pues una alerta de un terremoto como 30 pues segundos antes. Pero pues, pero pues como que se quedaron ahí, güey, así. Es como que, güey, sal de tu casa, güey. Pero a ver, también entiendo que como nunca les había pasado eso, pues no están acostumbrados, ¿verdad? Y pues esa alarma a lo mejor y salvó miles pues de vidas, ¿verdad? Pero también hubo mucha gente o la mayoría que pues como que le llegaba pues esa alarma y, o sea, pues no sé, o sea, o pues no creían o quién sabe, y se quedaban ahí en su casa. Y luego ya pues cuando empezó el terremoto, o sea, ya cuando empezó a temblar, ahora sí, ya se salieron pues de su casa, pero como 20 segundos antes, pues le llegó esa alarma. Y a ver, como les digo, como nunca les había pasado eso desde hace como 100 años o algo así, pues como que no estás acostumbrado, ¿no? O a lo mejor piensas que una broma o que pues es un hackeo o algo, ¿saben? Entonces pues así. no se sintió con tanta fuerza. Aparte, creo que también vi que en Venezuela creo que ni siquiera hay como que una pues alarma de pues de sismos o de terremotos. O sea, creo que pues no hay una alarma del país. Creo que no hay, güey. Y por ejemplo aquí en México sí hay. Y de cuenta que cuando está el terremoto te mandan un mensaje pues a tu teléfono y te parece así pues una señal, güey. O sea, como algo en rojo y una pinche alarma que suena mega potente, güey. Que hasta te asustas. Parece que van a aventar una pinche bomba nuclear. Ah, como que así suena esa alarma, güey. Y obviamente pues te avisan más tiempo antes, porque esa es una alarma del propio país, del gobierno, creo, ¿verdad? Pero en Venezuela pues ni siquiera creo que pues tienen eso. Y a la alarma que pues le llegó fue pues de Google, ¿saben? O sea, desde el propio pues teléfono. Y entonces el Google fue el que les avisó, no el propio país, imagínate. Aunque en mi zona no se sintió con tanta fuerza. Al ver las noticias, nos enteramos de la catástrofe en La Guaira. O Ese sea, que él dice que le llegó ahí la alarma, pero que no se sintió nada, como que prácticamente. Pero después cuando vio las noticias vio todo lo que había pasado, porque él estaba muy pues lejos de ahí, ¿verdad? mismo día, a las 23 horas, mi jefe me escribió que debía presentarme al día siguiente. Iríamos en apoyo al desastre. Pues sí. Con vocación de servicio, tomé mi bolso y me presenté. Éramos unos 40 bomberos de todo el estado que íbamos a ayudar en Vargas, También entre pues paréntesis. muchos países pues mandaron ayuda, güey. Aquí México mandó ayuda, no sé, también Estados Unidos
De hecho, a ver, a Estados Unidos según mandó ayuda, pero pues México como que la mandó antes. O sea, pues no sé si la mandó antes, pero llegó antes. O sea, llegó más rápido que propio Estados Unidos. Y eso que Trump, pues según que va a ayudar a Venezuela y por eso que se llevó a Maduro y no sé qué. Nomás se va a robar el petróleo, güey. O sea, muy triste, güey, pero... Y esa inmigrancia hasta México, hasta llegó pues primero a Venezuela. O sea, como que esa ayuda, ¿verdad? A ver, ya sé que México está más cerca de Venezuela que Estados Unidos, pero pues según Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? Es más chingón, se supone. La Guaira. Al llegar a la estación, lo único que nos dieron para nuestra estadía fue un pan, 3 caramelos, En serio, güey. un agua Ah, y un jugo. Aún así, estamos entrenados para resolver con lo que tengamos. A las 9 de la mañana partimos hacia La Guaira. es que dijo que a las 11 que le mandó un mensaje al jefe, ¿no? O sea, el día anterior a las 11. Y a las 9 ya habían partido. O sea, a las 9 de la El mañana. viaje fue largo, Para allá. pero íbamos hablando y bromeando como siempre. Al entrar al estado, al entrar a La Guaira, Estaba todo destruido, güey. todo cambió. Era un desmadre. O sea, esos vatos ahí como pues dicen, iban bromeando y así. Pero yo creo que pues como que no se esperaban algo pues de esa magnitud, ¿no? La Guaira estaba convertida en escombros y cenizas. Edificios de más de 12 pisos quedaron reducidos al tamaño de un estacionamiento. Había sirenas por todas partes, ambulancias y un desorden que parecía sacado de una película de guerra. Salimos de inmediato a buscar sobrevivientes. Entramos a un supermercado colapsado. Entre los escombros y bajo un calor intenso, escuchamos una voz femenina débil. Así que gritamos: ¡somos rescatistas! ¡Hay alguien con vida! Y ella respondió: sí, aquí estoy. Logramos localizarla. Tenía unos 14 años. La niña estaba en un triángulo de vida. Su papá la había protegido con su cuerpo y sobre su espalda estaban los cadáveres de su padre y su hermana pequeña, con las espaldas quebradas y órganos expuestos. El olor a sangre. Pues sí me lo imagino, güey. O sea, imagínate que pues te cayó un edificio, güey. O sea, a ver, obviamente tampoco te cayó un edificio, pero los escombros, pues cuánto pesan, güey, imagínate. ¿Saben? O sea, es mucho peso para que lo aguante una persona, güey. O sea, ¿sí me entienden? O sea, es muy raro que salgas con vida de ahí. Y luego, aparte de eso, tienen que, o sea, por si te quedas atorado, que muy probablemente sí, tienen que esperar a que te rescaten, güey. ¿Sí me entienden? O sea, Coagulada era horrible. La niña tenía síndrome de aplastamiento en una pierna. La sacamos con mucho esfuerzo y la enviamos en ambulancia. Luego nos llamaron por radio para ir a rescatar el cuerpo de un familiar de un diputado en la zona de Los Corales. si van a lo que les digo que, o sea, sí estuvo potente, ¿no? Porque a lo mejor tú dirás, ay, bueno, a lo mejor, pues nomás fue un terremoto y ya, güey, pero no, güey. Nosotros insistimos en que había personas vivas que necesitaban prioridad, pero nos respondieron que el cuerpo del familiar del diputado era más importante que las personas vivas. Nos respondieron que cumpliéramos la orden. La prioridad era el familiar del diputado. Pues tienes que cumplir, porque si no, Dross, te corren del trabajo. duele güey. ver
cómo dan más importancia a un muerto con conexiones políticas que a civiles desesperados con vida, a personas a punto de morir, a personas que se dejan morir por ir a sacar de los escombros a un cuerpo. Con mucha rabia fuimos, pero antes ayudamos a varias personas en el camino. Al regresar al campamento nos regañaron por eso. Al amanecer teníamos hambre. No nos habían dado comida y lo poco que llevábamos se había acabado. Aún así, con hambre y sin equipos adecuados, seguimos trabajando. La población civil nos ayudaba con comida en la calle. Gracias a ellos pudimos seguir. Más tarde llegamos a una zona llamada Las 15 Letras. Un familiar decía que escuchaba gritos de su hija. Entramos a un edificio de 6 pisos que quedó reducido a 3. Ahí tuvimos comunicación con una niña llamada Sofía, de 4 años, que decía estar atrapada bajo una viga. Empezamos a picar como locos con las manos llenas de ampollas y sangre. El edificio crujía sobre nosotros. Vimos un bracito y seguimos con más fuerza. Eso también es un riesgo, güey. O sea, aunque el edificio ya esté caído, te puede caer más o algo así, ¿verdad? Pero cuando llegamos hasta ella, Dross, Sofía ya llevaba más de 24 horas muerta. Tenía una viga sobre el abdomen, con vísceras expuestas. ¿A quién escuchamos entonces? ¿Con quién habíamos hablado? Esa noche, el silencio en el campamento fue total. Al día siguiente nos enviaron a una zona de hoteles de lujo en Tanaguarena. Allí había presencia militar del SEBIN, la DGCIM y la Fuerza Armada. Mientras nosotros rescatábamos con las uñas, ellos custodiaban cajas fuertes, sacos de dinero y vehículos de lujo. Dross, duele ver cómo se aprovechan de la tragedia y cómo dejan a los bomberos en el olvido. Sí, es la vida, güey. A pesar de la ayuda humanitaria que ha Vean, llegado. yo pues como que nunca en la vida, güey, voy a trabajar de un servicio público, güey. O sea, ya sea policía, militar, bombero. Y tampoco es porque no quiera. Es más, tal vez, y me gustaría, güey. Pero el problema es el gobierno, que pues te trata como basura. O como que te hacen menos, ¿verdad? O sea, por eso yo nunca lo haría, güey. O sea, a lo mejor y si quisiera, ¿saben? O a lo mejor si lo fuera, pero pues en Alemania o en un país bueno, güey. No, no así, güey. En un país tercermundista de mierda que pues no. Nosotros seguimos trabajando sin los recursos necesarios. Te escribo porque es la única forma que tengo de alzar la voz por mí y por mis compañeros. Estoy dispuesto a enviarte fotos y más detalles para corroborar todo, siempre y cuando mantengas mi anonimato. Con cariño, para Dross. Estimado, primero que nada quiero felicitarte por tu coraje y por todo lo que haces. Muchas gracias. Leí atentamente tu correo electrónico y te agradezco el valor de haberlo enviado. Todos sabemos que las personas que conforman el gobierno de Venezuela son parásitos. Son seres humanos, entre comillas,
vomitivos, marginales, repugnantes, enanos de alma. Y bien sabemos, además, que las Fuerzas Armadas de Venezuela están llenas de ratas y cobardes, de subhumanos asquerosos, mandriles con uniforme. Ellos son excremento con rostros. Y aún así, las muestras de corrupción humana y espiritual que hemos visto últimamente siguen sorprendiéndonos incluso a quienes no esperamos nada de ellos. Sabemos que hay tropas que se dedican a robar dólares de entre los escombros, ignorando pedidos de ayuda de víctimas bajo esos mismos escombros. Todo eso está en video. Mientras esperamos que la justicia llegue, no solo para estos parásitos, sino para sus secuaces en el exterior, como este delincuente de España que vemos en pantalla, quiero dejar en la descripción del video links para personas que quieran ayudar. Lamentablemente, amigo, es muy difícil elegir a quiénes mandamos qué cosas por temor a que se lo roben los sospechosos de siempre. Pero quiero que sepas que aquí estamos. Ánimos, fuerza y suerte. Y ya, ahí se acaba. Fuerza Como que se le olvidó el final al Rod, ¿no? y suerte. Bueno, ese es el final, pero... Ahora, güey, pues buen video y pues también el que le mandó el correo, pues, pues qué bien por él, pero a la vez, pues, está como ese miedo, ¿no? A ver, igual es como, pues, les dije que un país así que prácticamente está mal, y como está mal, todo está mal, güey. O sea, como les decía que, imagínate que pasa algo así, pues ni siquiera hay suficientes hospitales o suficientes, pues, bomberos como él, que desde súper lejos le mandaron a hablar para que ayudara, ¿me entienden? Y aún así después, pues, le dijeron que vaya a otro lugar con el diputado ese. Pero pues también es porque habían muy pocos eh, ayudando. A ver, habían muchos, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Igual pues lo que hizo de que por ir a rescatar a pues al cuerpo ese del familiar del diputado, pues como que no, güey, ¿verdad? Pero pues así es. Así es la vida, así es el mundo, ¿saben? Pues así. Es como les digo, yo, o sea, tal vez a mí y si me gustaría ser, no sé, güey, policía o algo así. A ver, tampoco es como que quiera, pero pues tampoco estaría mal, ¿saben? Pero pues en un país de mierda, porque también pues México tampoco se crean que, a ver, tampoco está como Venezuela, güey, obviamente no, pero tampoco, también hay un chingo de corrupción y un chingo de cosas así culeras, ¿verdad? Entonces, pues como que yo no sería así o sea, de servicio público, servidor público, o como se llame, ¿sí me entienden? Porque pues nada, o sea, imagínate o por ejemplo, imagínate que este señor que mandó ese correo, o con lo que sea, que pues le pase algo, güey, ¿sí me entienden? O de que pierda una pierna o algo, porque se le cayó, pues, una viga de ahí. O sea, imagínate, ¿a poco tú crees que el gobierno, pues, ahí le va a pagar o le va a dar ¿cómo se llama? O sea, que te pagan de por vida ya. O sea, como si te jubilaran, güey. Obviamente no. O sea, obviamente ni siquiera van a hacer eso. Y a lo mucho te van a dar las pinches gracias, güey, por ayudar. O como dijo que solo ahí le dieron un pan, un jugo. O sea, imagínate, güey. O sea, imagínate si solo para la comida es lo que le dieron para todo el día. ¿A poco tú crees que pues si le pasa algo, el gobierno te va a decir, bueno,
pues te vamos a, no me acuerdo de la palabra, güey, pero que ya te pagan de por vida por lo que te pasó. Obviamente, pues o sea, lo mucho, güey, te dan las pinches gracias, güey. Y pues nada, ¿verdad? Y pues así. Entonces, bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? La verdad, creo que sí estuvo potente el terremoto ese. Acá en México igual, hace poco hubo uno, ¿no? En 2017, algo así. Y como en el 80 y algo hubo otro, que también estuvo muy potente. Entonces aquí en México sí pasan, a ver, igual creo que aquí en México pues a diario pasan pues terremotos, güey. Pero obviamente son terremotos que pues no pasa nada, o sea, de muy baja magnitud. Pero luego hay algunos que sí están muy fuertes. Y pues así, igual México obviamente ya es un país mucho más preparado, que les digo que en Venezuela que ni siquiera hay una pinche alarma de terremotos del propio gobierno, imagínense, güey. Que a ver, es por lo mismo de tanta corrupción y tanta mierda, pues todo el dinero pues se lo roban y todo, pues, ¿verdad? Y pues así. Entonces, bueno, gente, déjame en los comentarios qué opinan. Buen provecho si están comiendo. Pues bueno, así es la vida, güey. Además, hay una frase que dice, entre más sabes, menos feliz eres, güey. Y pues la gente ignorante es la más feliz, pues dice, ¿saben? Es así. O sea, es mejor tú haz lo tuyo y sabes, ¿saben? O sea, porque entre más sepas de cómo es la vida y cómo es el mundo y cómo funciona el mundo, eres menos feliz, güey, ¿saben? Pues así. Bueno, de que sin más que decir, adiós.